Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer en este momento la resolución del ejercicio número 10 de la parte de consolidación. El ejercicio plantea una consolidación ya hecha por la empresa y le pide a usted que verifique dicha conciliación. Si ustedes observan, en el enunciado dice que el camino cierra su ejercicio el 30 de junio del 2013, que usted está en la etapa de análisis de la cuenta inversiones y sus cuentas relacionadas y que conoce que esta empresa, El Camino, tiene una participación en el capital accionario de la ruta, que la misma fue adquirida en el mes de julio del 2012 y que esa adquisición se corresponde con el 70% del capital accionario de la ruta, con lo cual obtiene con ese porcentaje el control sobre dicha sociedad. El enunciado les brinda el juego de estados contables individuales de cada una de las sociedades y los estados contables consolidados por la empresa, preparado por El Camino, a la misma fecha, cierre junio del 2013, y ustedes pueden observar que tienen los estados contables con los saldos individuales y la columna de eliminaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es verificar si esto es correcto. Bueno, vamos a empezar a resolver. Para esto, lo primero que tenemos que hacer son validar los saldos de las cuentas vinculadas al rubro inversión en los estados contables de la sociedad inversora, en este caso El Camino. Si observamos, tenemos como datos en el punto 1 del enunciado, donde está la información adicional, dice: El Camino adquiere su participación en la ruta en el mes de julio del 2012, abonando 80.000 pesos por esa operación. Dice que El Camino estima que recuperará el mayor valor pagado con ganancias generadas en los próximos 3 años. Y la otra información que nos da es que el patrimonio neto de la ruta a esa fecha es de 95.000 pesos. Entonces, si nosotros tratamos de empezar a recopilar esa información, tenemos como datos eso que recién mencionamos. Como fecha, ¿sí?, que se compró en julio del 2012, que se adquiere el 70% del paquete accionario, por eso se aplica RT21 porque obtiene el control, y que paga por ello 80.000 pesos. Bueno, vamos a determinar cuál es el valor patrimonial proporcional al momento de la compra. Por los datos que recién les mencioné, sabemos que el patrimonio neto a la fecha de la adquisición de la ruta, o sea, julio del 2012, nos dice el enunciado que es 95.000 pesos. Siempre tenemos que analizar si ese patrimonio neto tiene capital preferido y en caso de que la respuesta sea positiva, tendríamos que ver si la sociedad inversora ha adquirido todo o parte de ese capital preferido. En esta ocasión, la ruta no tiene capital preferido. Con lo cual nos queda que el capital ordinario a julio del 2012, fecha en cual El Camino hace la inversión, asciende a 95.000 pesos. Sabíamos por los datos que la empresa adquiere el 70% del paquete accionario. Entonces, el porcentaje de participación va a ser del 70%. Bueno, ahora tendríamos que también analizar si en esa sociedad emisora, en este caso la ruta, hay activos netos identificables que tengan un mayor valor del cual está volcado en el juego de estados contables. Por ejemplo, el mayor valor de los bienes de uso. En este caso, como no hay datos, no tenemos ese mayor valor que considerar en la operación. Bueno, ahora nos resta
analizar cuál es el valor que ha pagado la sociedad por esa inversión. Como nos dice el enunciado, por esa inversión ha pagado 80.000 pesos. De este modo podemos determinar que se genera una llave negativa que asciende al valor de 13.500 pesos. Si vemos en el enunciado, nos dice que el camino estima recuperar el mayor valor pagado con ganancias generadas en los próximos 3 años. Esto quiere decir que ese mayor valor va a ser depreciado, esa llave, en 3 años. Bueno, de esta manera pudimos determinar cuál es el BPP al momento de la adquisición. Ahora tenemos que analizar lo que nos dice el enunciado en el punto 2, que nos dice que en el mes de marzo del 2013 hay una Asamblea General Ordinaria que decide asignar dividendos en efectivos por 8.000 pesos sobre los resultados no asignados del ejercicio anterior, los cuales se encuentran pendientes de cancelación al cierre. Vamos a analizar acá. Sabemos que esta asamblea de marzo determina esta asignación de dividendos en efectivo y podemos recordar lo que dice RT 21 en el punto 1.2 referido a la aplicación del método del BPP y que dice que los dividendos en efectivo o en especie, que no sean acciones de la empresa emisora, no implican resultados para la empresa inversora, toda vez que ellos reducen el valor patrimonial proporcional de la inversión. Bueno, sabiendo esto, sabemos que esto va a disminuir esta operación, el patrimonio neto de la emisora, y eso tiene que tener un adecuado impacto en la evaluación de la inversión. Entonces, si vamos a analizar esa distribución de la asamblea, según el punto 2, nos dice que el monto total de honorarios asignados al capital es de 8.000 pesos. A esto nosotros tenemos que considerar cuál es la participación que tiene la empresa sobre ese capital accionario, que sabemos por el dato que nos da el enunciado que es del 70%. De este modo, podemos determinar que los dividendos a cobrar por el camino ascienden a 5.600 pesos. Bueno, si seguimos analizando, el punto 3 y el punto 4 tienen que ver con operaciones comerciales generadas entre las compañías inversora y emisora. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de determinar cuál es la valuación de la participación que tiene el camino sobre los resultados de la empresa La Ruta, que en este caso es la sociedad emisora. Bueno, si vamos a analizar los datos que nos daba el ejercicio, fíjense ustedes que ustedes tienen acá los saldos de La Ruta. Si consideramos las partidas que hacen al estado de resultados, vamos a observar que el resultado del ejercicio es de 15.700 pesos. El resultado de La Ruta es de 15.700 pesos. Vamos a nuestro papel de trabajo y analizamos que el resultado del ejercicio, si uno considera todas las partidas del estado de resultados de La Ruta como formando parte de sus estados contables individuales, les da 15.700 pesos. Tenemos que pensar si hay operaciones entre las compañías que hayan generado resultados y que ellos no hayan sido trascendidos a terceros. Fíjense que ustedes teníamos dos operaciones. La operación que está mencionada en el punto 3 es donde el camino le vende a La Ruta. Esta es una operación de tipo descendente que la vamos a analizar a continuación. Primero vamos a analizar la operación que está mencionada en el punto 4, que les dice que en enero del 2013 La Ruta, o sea, la sociedad emisora, le alquila a El Camino, la sociedad tenedora, controlante,
por eso es una operación de tipo ascendente, un inmueble para depósito de los bienes de cambio. Según el contrato respectivo, el camino debe abonar a la ruta 3.500 pesos en concepto de alquileres y que dice que al cierre se encuentran pendientes de pago los meses abril a junio del 2013. Bueno, entonces nosotros acá lo que tenemos que hacer es analizar esta operación de comercial entre las compañías. Si nosotros analizamos esa operación, vamos a analizar esta situación sabiendo que en el estado de resultados de la ruta figuran como una cuenta de ingreso alquileres ganados por 3.500 pesos por mes y que el contrato abarca el periodo de enero a junio, es decir, 6 meses. Con lo cual, en el estado de resultados tiene 21.000 pesos de alquileres ganados. Después, ustedes tienen que en el estado de resultados del camino tienen alquileres perdidos por idéntico valor. 3.500 pesos mensuales por 6 meses, 21.500 pesos. Estos últimos son, ¿no?, resultados negativos. Con lo cual, ni una empresa tiene una ganancia, ni la otra empresa tiene una pérdida. Por eso, no hay resultados no trascendidos a terceros, porque no hay resultados que se encuentre pendiente de trascender por esta operación. Simplemente una empresa no tiene un gasto y la otra empresa no tiene un ingreso. Por eso, si volvemos al cálculo de la participación sobre el resultado, ustedes verán que como operación descendente no vamos a descontar ningún resultado no trascendido a terceros. Bueno, teniendo el valor determinado, sabemos que 15.700 es sobre el resultado sobre el cual va a participar, el 70% le corresponde a la sociedad inversora y del mismo modo que nosotros calculamos este resultado para la participación de la sociedad inversora, es la forma en la cual vamos a reconocer la participación de los terceros minoritarios. Los terceros minoritarios también van a participar sobre un resultado de 15.700 pesos. Si hubiera un resultado generado por operación ascendente, tendríamos que considerarlo, pero no lo tienen. Y entonces vamos a saber que ellos tienen una participación del 30%. ¿Sí? Entonces, la participación de los terceros minoritarios sobre el resultado de la ruta asciende a 4.710 pesos. Para que ustedes tengan una idea de cómo se resuelve, de la misma cifra donde nosotros calculamos la participación de la sociedad tenedora sobre los resultados de la sociedad emisora, luego de considerar los resultados generados por operaciones ascendentes, es del mismo valor del cual hay que calcular la participación de terceros. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar la operación comercial generada entre las compañías que se indica en el punto 3. Si ustedes ven, en el punto 3 dice que el camino, o sea la sociedad controlante, le vende a la ruta bienes de cambio por un total de 30.000 pesos. Por eso es descendente, porque la controlante le vende a su controlada. El costo de los mismos asciende a 20.000 pesos y dice que la ruta mantiene en stock el 40% de esos bienes. Los valores de venta de los bienes mencionados no reflejan los precios pactados para partes independientes. Esto quiere decir que corresponde la eliminación de resultados no trascendidos a terceros, ¿sí? Porque no se están utilizando valores corrientes para reflejar la operatoria comercial antes mencionada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a analizar cómo impacta esa operación de tipo descendente sobre los resultados no trascendidos.
Nosotros sabemos por dato del enunciado que hay un precio de venta de la sociedad inversora hacia la tenedora de 30.000 pesos y que hay un costo relacionado con esa venta de 20.000 pesos. Con lo cual, la utilidad contenida en esa operación comercial generada entre las compañías es de 10.000 pesos. Acá tenemos que analizar cuánto de eso no ha trascendido a terceros. Y sabemos por los datos del enunciado que lo que no ha trascendido es el 40%. Entonces, el total de resultados no trascendidos para esta operación es de 44.000 pesos. Perdón. Fíjense que no tenemos datos sobre impuestos relacionados que hagan disminuir esos resultados no trascendidos a terceros de 4.000, con lo cual ese es el valor que vamos a tomar. Volvemos al cálculo del resultado de la participación sobre el resultado y acá vamos a poner los resultados no trascendidos a terceros que recién acabamos de determinar. Entonces, lo que ya tenemos determinado es cuál es la participación de los terceros minoritarios sobre el resultado del ejercicio, que lo habíamos determinado acá, y luego tenemos la participación de la sociedad inversora sobre el resultado del ejercicio, que es lo que hemos determinado acá. Bueno, ahora vamos a determinar cuál es la evaluación del valor patrimonial proporcional al cierre del ejercicio 2013. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es utilizar el dato de cuál es el patrimonio al cierre del ejercicio de la ruta. Si ustedes ven acá, tienen un patrimonio neto sin el resultado de 87.000 pesos, perdón, ahí está, de 87.000 pesos, al cual le vamos a agregar de todas estas partidas la incidencia que sabemos que el resultado nos da 15.700 pesos. Entonces nosotros decimos, bueno, el patrimonio neto al cierre van a ser los 87.000 pesos más los 15.700 que conforman el resultado del ejercicio. Entonces la empresa tiene un resultado, la sociedad emisora, tiene un patrimonio neto que incluye el resultado del ejercicio de 102.700 pesos. Volvemos a preguntarnos si tiene capital preferido y ya antes habíamos determinado que no. Ese es el valor sobre el cual se va a participar. Entonces, el patrimonio neto final de la ruta es de 102.700 pesos. Analizamos si hay operaciones si hay operaciones ascendentes que haya que eliminar resultados vinculados. Sabemos que por operación ascendente no hay. Entonces, sabemos que sobre esa participación tenemos un 70% que le corresponde a la sociedad. Una vez determinada esa participación, eliminamos los resultados no trascendidos a terceros generados por operaciones descendentes, que en este caso era la venta de bienes de cambio, y que habíamos determinado que era 4.000 pesos. Así, llegamos a que el valor del BPP al cierre es de 67.890 pesos. Cuando nosotros hacemos estos cálculos y llegamos al momento de determinar cuál es el capital o el patrimonio neto ordinario sobre el cual se participa y aplicamos el 70%, ese es el mismo cálculo de base que vamos a utilizar para determinar la participación de los terceros minoritarios sobre ese patrimonio neto. Entonces, sobre ese patrimonio neto de 102.700 pesos, sabemos que los minoritarios tienen el 30%. Tienen una tenencia de 30.810 pesos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar cuál es la evolución del BPP al cierre. Ustedes fíjense que teníamos un BPP al inicio, ¿sí?, que lo habíamos determinado nosotros al principio de todo el análisis de nuestro papel de trabajo, que era de
60.500 pesos. Tenemos una disminución de ese patrimonio en la proporción de los dividendos y habíamos determinado que a la sociedad inversora le correspondían 5.700 pesos. Y la otra operación que resta considerar es el resultado del ejercicio, mejor dicho, la participación de la sociedad inversora en el resultado de la sociedad emisora, que son los 6.990 pesos, y de ese modo llegamos al BPP al cierre y podemos verificar que se corresponde con el cálculo que acabamos de nosotros determinar como válido en los cálculos del punto anterior. Bueno, hasta acá vamos haciendo las verificaciones correspondientes y lo que corresponde ahora es que hagamos es la verificación de si hay que proponer algún ajuste sobre los estados contables individuales antes de proceder con la consolidación. Nosotros sabemos por el enunciado que la empresa tiene evaluada la inversión en su estado contable individual en 67.890 pesos, 67.890 pesos, que es lo que dice la sociedad. Después sabemos que tiene evaluada la inversión en 9.000 pesos, que es lo que lo tiene puesto en su estado contable individual. Sabemos que tiene evaluada la participación en el resultado de la sociedad emisora por 6.990 pesos y sabemos que tiene cargado como amortización de la llave un valor de 4.500 pesos. Estas son las cifras relacionadas con la cuenta de inversiones que están en los estados contables individuales de la sociedad inversora, en este caso El Camino. Vamos a ver cuáles son las cifras que se han determinado según auditoría. Según auditoría dijimos que el BPP al cierre es el que acabamos de determinar. Según auditoría dijimos que el valor llave estaba determinado por el valor de inicial. Habíamos determinado de 13.500 pesos, el cual vamos a dividir por 3 años y multiplicar por 2 para obtener el valor residual, ya que la empresa no tiene expuesta en los estados contables la cuenta de amortización acumulada. Entonces ya ponemos directamente el valor de la llave con un año de depreciación acumulada, el neto, expresado en forma neta. Después tenemos cuál es el valor del resultado en inversiones que se han determinado según auditoría. Determinamos que eran los 6.990 pesos. ¿Y cuál es el valor de la amortización de la llave? Como dijimos, eran los 13.500 dividido 3 años, 4.500 pesos de amortización anual. Esto quiere decir que no vamos a proponer asientos de ajuste sobre los estados contables individuales de las sociedades del grupo económico, ¿sí? No se propone asientos de ajustes sobre los estados contables individuales. Bueno, muy bien. Sabiendo esto, nosotros lo que tenemos ahora que hacer es analizar cuál es la consolidación que ha hecho la empresa en los estados contables consolidados para ver si se corresponde con lo que hubiera hecho auditoría. Bueno, voy ahora a cambiar a pantalla completa el Excel y vamos a pasar a trabajar sobre estas dos empresas y la consolidación que corresponde hacer. Lo primero que vamos a hacer acá es hacer la consolidación como debiera haberse hecho si uno arrancaría con el proceso de consolidación sin considerar lo que ha hecho la empresa, ¿sí? Vamos a empezar a consolidar nosotros para ver cuáles serían los saldos correctos del balance consolidado. Siempre les decimos que ustedes tienen que analizar los datos que nos da el enunciado, verificar
que cada uno de los estados individuales le dé 0, ¿sí? Para verificar que balancea este juego de estados contables. Y también tienen que determinar como dato importante cuál es el resultado del ejercicio en los estados contables individuales, porque son los datos que nos van a interesar después para analizar. Y ustedes recuerden que un dato de control era que el resultado del ejercicio, ¿sí?, del estado contable individual de la sociedad inversora tiene que coincidir con el resultado del balance consolidado. Bueno, la primera eliminación que vamos a hacer es la de eliminar el patrimonio neto de la sociedad controlada, de la ruta. Entonces tomamos el patrimonio neto, en este caso la totalidad está compuesta por 87.000 sin saber cómo se compone, tomamos ese valor, 87.000, y vamos a eliminar de la cuenta inversiones la participación que tiene la empresa, esto es el 70%, y vamos a reconocer la participación que le corresponde a los otros terceros, que habíamos dicho que era el 30%. También tienen que ustedes tener en cuenta que cada una de estas eliminaciones que nosotros estamos haciendo son asientos y que deben balancear. Esto quiere decir que deben dar 0. Por eso siempre usamos un control que nos vaya indicando que el asiento no se está dando correctamente. Como segundo paso de consolidación, que ustedes lo podrían tomar como mecánica para empezar a resolver los ejercicios de este estilo, es eliminar la participación sobre los resultados de la sociedad inversora. Entonces sabemos que en la participación de los resultados sobre la sociedad inversora debe ser reemplazado por las partidas del estado de resultado que los componen, ¿sí? Entonces vamos a agarrar y tomar la cifra del resultado de inversión, que en este caso es 6.990 pesos, y la vamos a eliminar. Y la vamos a eliminar contra la cuenta inversiones. ¿Sí? Otra vez el asiento nos balancea. En la misma columna donde nosotros hacemos esto, podemos reconocer cuál es la participación de terceros sobre el resultado de la sociedad emisora. Para esto podemos recordar que nosotros pudimos determinar cuál era la participación de terceros sobre el patrimonio, sobre el resultado, que eran los 4.710 pesos. Entonces, eso es lo que le vamos a reconocer a los terceros como que es de ellos, ¿sí? Vamos a reconocer 4.710 pesos que es de ellos, y entonces la cuenta del estado de resultados que refleja esa participación va a reflejar, por supuesto, el mismo valor. Bueno, hasta acá hemos analizado cuál es la eliminación de la participación sobre el patrimonio y sobre el resultado que han sido registrados en los estados contables individuales. También sabemos, por el dato del enunciado, que la sociedad había dictaminado asignar un dividendo en efectivo de 5.600 pesos, y si ustedes recuerdan el enunciado les decía que esos dividendos se encontraban pendientes de cancelación al cierre del ejercicio. Si ustedes recuerdan, la normativa referida a la consolidación decía que cuando había créditos y deudas entre integrantes del grupo económico, debían eliminarse en su totalidad previa a su adecuada conciliación, ¿sí? En este caso vemos que la empresa El Camino tiene el crédito por 5.600 pesos y que la empresa La Ruta refleja seguramente esa deuda en la partida otras deudas, y lo que tenemos que hacer es eliminar la deuda para La Ruta y el crédito
para el camino. Entonces vamos a eliminar los 5.600 pesos de dividendos a cobrar y en otras deudas vamos a eliminar de ese pasivo los 5.600 pesos. Vamos a analizar ahora la operación entre compañías generada por la venta de bienes de cambio. Esa operación de tipo descendente donde el camino le vende a la ruta. Si nosotros consideramos los datos del enunciado, sabemos que era una venta de, si ustedes recuerdan, de 30.000 pesos y tenía un costo de 20.000 pesos. Entonces, sabemos que tenemos una venta de 30.000 pesos, un costo de 20.000 pesos, por lo tanto, una utilidad generada por esa operación de venta entre compañías de 10.000 pesos. Acá tenemos que empezar a preguntarnos cuánto de esa operación ha sido vendido a terceros independientes del grupo económico. Nos decía el enunciado que se mantenía el 40% en stock, esto quiere decir que no ha trascendido a terceros el 40%, por lo tanto, lo que ha trascendido a terceros es el 60%. Entonces, ¿qué se considera como eliminación de venta y costo duplicado? La parte que ha trascendido a terceros. Entonces, ese 60% de ventas y el mismo valor para el costo hace que nos demos cuenta que en la venta de 30.000 pesos, la parte proporcional al 60%, ha sido vendida nuevamente a otros terceros ajenos al grupo, con lo cual esa proporción de 18.000 pesos se encuentra registrada en la cuenta ventas en forma duplicada y en la cuenta costo de la misma manera. Por eso es venta y costo duplicado. Después tenemos que preguntarnos cuál es de la operación no trascendida a terceros y que pueda haber generado una utilidad que aún se encuentre contenido en los saldos finales de activos. Ahí tenemos que sobre la cuenta ventas, si aplicamos el porcentaje que tenemos en stock, que era el 40%, nos da 12.000 pesos. Sobre ese costo originario de la operación entre las compañías, ese 40% me da 8.000 pesos. Y esto quiere decir que hay una utilidad, un resultado no trascendido a terceros de 4.000 pesos y que se encuentra contenido en el saldo final de bienes de cambio. Para hacer la eliminación de estas operaciones hay dos formas. Una es hacer una eliminación eliminando de la venta 18.000 pesos y del costo 18.000 pesos y luego hacer otra eliminación que eliminaría 12.000 pesos de la venta, 8.000 pesos del costo y 4.000 del saldo de bienes de cambio. En esta resolución voy a optar por hacer una sola eliminación por la totalidad de los conceptos. Voy a eliminar 30.000 pesos de la venta, que es la suma de los 18 más los 12.000. Voy a eliminar 26.000 pesos del costo, que es la suma de los 18.000 más los 8.000. Y voy a eliminar 4.000 del saldo de bienes de cambio. Entonces voy a la cuenta ventas y elimino 30.000 pesos. Voy a la cuenta costo y elimino 26.000 pesos. Y tengo que ir a la cuenta bienes de cambio y elimino 4.000 pesos. ¿Sí? De esta manera dejé correctamente expuesto el saldo vinculado a esta operación. Después teníamos otra operación entre las compañías que habíamos determinado que era ascendente y que tenía que ver con el alquiler del inmueble. En ese caso habíamos determinado que se abonaban 3.500 pesos por un plazo de 6 meses y que le generaba a una de las empresas, a la ruta, que es la sociedad emisora, una cuenta de resultado positivo, y le generaba a la inversora, que es la sociedad El Camino, una cuenta de egresos o de pérdidas llamada por alquileres del mismo valor. Lo que habíamos dicho es que no es ni ingresos para una empresa ni egresos para la otra. Entonces, en el consolidado vamos a proceder a eliminar de la cuenta alquileres ganados los 21.000 pesos
y de la cuenta alquileres perdidos los 21.000 pesos. ¿Sí? De modo tal que esa operación se elimina totalmente, ya que no es ni una ganancia para una empresa ni una pérdida para la otra. Es un préstamo. Si es un grupo económico, hubiera usado el depósito sin tener que abonar por ello. Bien. Y nos queda hacer una eliminación más, porque les dice el enunciado, si ustedes recuerdan, que de esos alquileres, vamos a verificar, dice que se encuentran pendientes de pago al cierre del ejercicio los meses de abril, mayo y junio. Si pagamos 3.500 pesos por mes y hay 3 meses que no se han abonado, fíjense que tienen la cuenta otros créditos, la sociedad emisora, la ruta, un crédito por 10.500 pesos que no se corresponde que se registre en un consolidado porque es contra su controlante, y la controlante tiene en las deudas comerciales, ¿sí?, registrado seguramente el valor de 10.500 pesos que lo tenemos que sacar. ¿Sí? Bien. Con lo cual, llegamos de esta manera a determinar cuáles son las cifras del estado consolidado según el consolidado armado por la gente del estudio de auditores o el auditor en este caso. Bueno, esto es lo que debió haber hecho la sociedad al momento de consolidar. Pero a ustedes el ejercicio, si van al enunciado, les da una serie de eliminaciones que ya hizo la empresa y que nosotros tenemos que considerar y ver si son correctas con relación a las eliminaciones que debió haber hecho. Si volvemos a nuestro papel de trabajo, yo lo que he hecho acá es transcribir tal cual el estado, los estados contables individuales y la columna de eliminaciones y las sumas respectivas según el enunciado que nos da la empresa. Controlamos que nos dé cero las cuentas, el balance individual de cada una y cuáles son los resultados generados por las sociedades individualmente. Perdón, fíjense que me olvidé de marcar que el resultado del consolidado, ¿sí?, son los 10.610 pesos que coincide con el resultado de la sociedad inversora. Ese es el punto también de control que no debemos perder de vista. Bueno, vamos a ver ahora, les decía, cómo hacemos para analizar cuál es el consolidado al cual debió arribar la empresa en función de nuestro papel de trabajo. Para ello, lo que yo hice acá es agregar una columna donde vamos a indicar cuáles son las sumas del consolidado que se determinó según auditoría. Entonces, vamos a venir al saldo del consolidado y voy a copiar esos saldos para compararlos luego con lo de la sociedad y establecer las diferencias. ¿Sí? Fíjense que acá lo que yo hice fue establecer las diferencias que hay entre las sumas dadas como dato por el enunciado y la suma determinada por el consolidado hecho por la parte de auditoría. Si ustedes ven, hay diferencias en algunos saldos y ahí es donde nosotros podemos determinar cuáles van a ser los ajustes que vamos a proponer para que el consolidado se encuentre correctamente valuado y expuesto. Bien, fíjense que pude establecer las diferencias y puedo darme cuenta que, por ejemplo, tenemos una diferencia que podemos encontrar acá
por ejemplo, para referenciar en el ajuste 1, vamos a eliminar la cuenta de créditos y deudas pendientes, ¿sí? Entonces vamos a eliminar 10.500 pesos que tenía un ajuste 1, ¿sí? Le ponemos 1, y en la otra cuenta donde hay que eliminar el ajuste 1 es acá, ¿sí? Perdón que estoy remarcando, ahí está, el ajuste 1 es acá. Entonces, de esta columna vamos a eliminar los 10.500 pesos de los créditos y deudas por los alquileres a cobrar y a pagar que tenían entre las compañías. El segundo ajuste que podemos notar es el que tiene que ver con los 6.000 pesos que son en los bienes de cambio. Tengo un ajuste sobre el rubro bienes de cambio que lo vamos a llamar por el número 2 de referencia, que se relaciona con la cuenta costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Entonces le llamamos referencia 2. Entonces vamos a nuestro consolidado en la columna de referencia 2 y vamos a eliminar 6.000 pesos, ¿sí? de bienes de cambio, perdón, 6.000 pesos de bienes de cambio, y eliminamos del costo los 6.000 pesos, ¿sí? Un menor costo de 6.000 pesos. Bien. Ahora tenemos la tercera diferencia que tiene que ver con el valor de la inversión, ¿sí? Inversión en otras sociedades, la referencia número 3, y fíjense ustedes que la contrapartida está en la cuenta resultado de inversiones. También le vamos a referenciar con el número 3, y en el ajuste número 3 vamos a sacar de la cuenta inversiones los 4.000 pesos, y de la cuenta resultado de inversiones vamos a eliminar los 4.000 pesos. Y por último nos queda el ajuste que vamos a referenciarlo con el número 4, que tenía que ver con eliminar del estado de resultados los alquileres ganados y perdidos, respectivamente, volcados en los estados contables individuales de la sociedad. Así que vamos a eliminar los 21.000 pesos de alquileres ganados y los 21.000 pesos de alquileres perdidos. De esta manera lo que logramos es obtener los saldos del consolidado que son correctos y que la empresa va a tener que modificar, incluyéndole cada uno de estos ajustes como asientos de ajustes al consolidado, y va a tener que manejar los saldos de nuestro balance final, este que acabamos de determinar, como válidos al momento de armar su juego de estados contables consolidado. Fíjense ustedes que arribamos al resultado del balance consolidado, que es coincidente con el balance individual de la sociedad inversora. Bueno, de esta manera termina la resolución del ejercicio. Nos vemos en el próximo video.